Centro Digital presenta Leyendas. Dirige Alfonso Pocho Harb. Invitados Andrés Chiriboga Martínez. Una producción de Centro Digital. Un saludo cordial, queridos amigos, oyentes y videntes del programa Leyendas, que se transmite los domingos por Radio Centro a partir de esta hora, 11 de la mañana, y que por supuesto está en las redes sociales, en nuestros canales de YouTube y Facebook de Radio Centro 101.3 y también en el YouTube Pocho Harb y en el Facebook Live Alfonso Pocho Harb. Un placer saludarlos con un nuevo personaje, con una nueva leyenda del deporte nacional y de otras cosas más. Y lo invito a que forme ya parte de este programa a don Andrés Chiriboga, ni más ni menos que el rey de las pistas de asfalto en donde se corría a todo vapor, a toda máquina, tanto a nivel nacional como internacional, y luego el rey de las pistas de baile. Pues Andrés Chiriboga también marcó toda una era en la puesta en funcionamiento de discotecas, aquella inolvidable Infinity para las generaciones de los años 70, 80, etcétera, y otras más que vinieron posteriormente, recuerdos que estaba dentro de la misma Infinity, en fin. De todo eso y mucho más vamos a hablar con este gran personaje del ayer en el automovilismo y en la vida social de Guayaquil. Don Andrés, bienvenido. Saludos cordiales, qué placer tener a una leyenda como usted. Muchas gracias, Pocho, el gusto es mío y realmente gracias por invitarme. Muy bien, primero lo trato de don Andrés porque lo conozco desde niño, fui compañero y amigo en escuela y en colegio de su hijo mayor, Andrés Francisco Chiriboga. Entonces nos veíamos desde niños cuando frecuentábamos las casas y a él lo veía, era todo un personaje del automovilismo y obviamente pues don Andrés y eso se queda siempre hasta el final. Pero yo quiero que usted me cuente un poquito primero de su infancia, de su época infantil, juvenil, en la escuela, en el colegio. ¿En qué escuela estudió usted? ¿En qué colegio estudió? Bueno, yo nací en Guayaquil. Mis padres nos pusieron a mi hermana y a mí en un kindergarten que era regentado por unas señoras inglesas o norteamericanas. Entonces se hablaba solo en inglés. ¿Cómo se llamaba esa escuela? No tenía nombre la escuela, pero eran Mrs. Patterson y Mrs. Lemke. Entonces, hablaban solo en inglés. Pero era una escuela formalizada, o sea, sí, después de la escuela iba a colegio. Yo creo que creo que era el departamento de alguna de ellas grande, ahí en el centro, ahí por la casa Tosi, ahí, diagonal de correo, por ahí quedaban. Ya. Y entonces se hablaba solo en inglés. No se estudió en español nada en la época escolar. Hablábamos solo en inglés. Ya, perfecto. Y entonces yo pienso que esa fue una base que hizo que yo aprenda, y mi hermana también, pues el inglés más fácilmente. Ya, y de ahí pasó a colegio. ¿A qué colegio? De ahí pasé a un colegio, el Colegio San José. ¿Usted es lasallano? Soy lasallano. ¿De qué generación es usted? Entré en preparatoria, debe haber sido en años 50 y pico. Ya, o sea, hizo escuela en el San José también. Sí. Hizo escuela en esta formación de habla lingüística anglosajona, o sea, sí, en inglés. Después de las gringas pasé al San José a preparatoria. Pero de primaria. De primaria. Ya, o sea, usted comenzó de párvulo prácticamente, sí, aprendió inglés. Así y de ahí pasó al San José de la Salle. Creo que eso fue bueno, haberlo aprendido tan joven, ya, tan chiquito, digamos. ¿Qué compañeros recuerda usted de esa época del San José de la Salle? Otto y Casa. Gran analista de básquetbol. Sí, claro. Agustín Barreiro, Emilio Pereira, Alfonso Larrea, el papel del dueño de las boticas. ¿Algún candidato, algún compañero en el San José, en escuela o colegio, que después fue presidente o distinguido político ecuatoriano? La verdad es que no recuerdo ninguno, porque ya todos a lo mejor son mayores que yo. Pero de su generación, de su promoción, ninguno. No me acuerdo de ninguno. ¿Y deportista importante en el San José de su época? Tampoco. Yo no era muy dado al deporte. Y estuve en San José solamente hasta quinto grado. Hasta quinto grado. Ya, o sea, solamente escuela. En quinto grado tuve un moncho con un cura de eso. Se fue de puñete con un cura. Me iba a ir, pero felizmente me contuve. Ya. Pero me pegó un bofetón. Caramba, es que así era antes. Así era antes. Pues. ¿Y por qué fue ese bofetón? Porque había advertido que al terminar la clase había que ponerse de pie.
¿Y? yo me puse de pie, pero hablé. Entonces me oyó y como ya me había tenido odio, me llamó, me hizo quedar, cuando se habían ido todos, habló conmigo y ¡pam! Me dio una bofetada. Es que así era antes, así pegaban con regla en las manos, daban estos bofetones. Aquí- Hoy suena exagerado, pero en esa época de alguna manera regulaba también nuestro comportamiento, ¿no? Sí. Era cuestión de generaciones, de épocas. Cuando yo estuve a punto de caer la puñete también, porque decía que este va a salir despegando, así que no hice nada. Usted tenía 10, 11 años. Yo tenía 11 años más Ya, o menos. perfecto. ¿Y de ahí a qué colegio pasó? De ahí pasé al Cristóbal Colón, Se fue al otro lado, a ser salesiano. a ser salesiano. Ahí terminé quinto grado y comencé sexto. Y colegio también, desde el primer año en el Cristóbal, ¿o se fue a otro colegio? No, estuve hasta comienzo de sexto grado. Pero ahí mi papá, que era marino mercante, ¿Ya? se fue a trabajar a Venezuela. ¿Y ustedes se fueron a vivir a Venezuela? No, a Venezuela. Sí. Entonces allá hice- Caracas, Maracaibo. a ¿dónde? Maracaibo. Ya. Hice 3 años allá y viví en Venezuela. Y mi papá navegaba, iba y venía, entraban los barcos petroleros al puerto, eran los prácticos. Claro. Entraban y sacaban. El práctico es el que antes de entrar al puerto toma control del buque y lo va remolcando, usemos esa palabra, es. lo va remolcando hasta el muelle. Conozco mucho de estos temas portuarios porque mi papá fue médico de sanidad internacional, médico del puerto de Guayaquil, y yo desde niño también iba mucho al puerto. Sí. Bueno, estudió hasta tercer año de colegio. Estuve en el Colegio Gonzaga, que ese era de los jesuitas. Formación jesuita. Entonces, la sayana, salesiana y jesuita, como la nuestra, como la de sus hijos. Sí. Eso fue hasta tercer año en Venezuela. No, en Venezuela estuve hasta segundo curso. Ya, y en tercero vino acá al Gonzaga. En segundo curso ya me volví loco por venir de nuevo al Ecuador. Ya. Porque vine a pasar un fin de año aquí, entonces las fiestas de fin de año, pues, baile todos los días. Entonces, me pareció que era lindo y yo quería estar aquí. Ya, y dígame una cosa, aquí entró al Gonzaga. No, eso en Maracaibo. En Maracaibo, ¿aquí qué colegio cuando regresó? Se llama acá al San Gabriel de Quito. Al San Gabriel de Quito, que era la misma línea, la línea jesuita. O sea, la misma línea. Pero terminó su formación en Quito. No la terminé, recién estuve, apenas estuve un año. Un medio trotamundos en escuelas y colegios. Yo tenía una enamorada en Venezuela y parece que me escribía cartas, pero no me las entregaban y yo no sabía qué me decía. Y no me diga que se regresó a Venezuela. No me iban a aceptar el próximo año. Entonces, por las cartas de mi enamorada. Después del San Gabriel, ¿qué hizo? Del San Gabriel me fue a la Academia Militar Ecuador. En Quito. Entonces ahí sí pasé los mejores 2 o 3 años de mi vida de escolar. ¿Sabe quién estudiaba en la Academia Militar Ecuador? Obviamente algunos años menor a usted. Vito Muñoz. Vito todavía. En la Academia Militar Ecuador. Muy bien, entonces ahí hemos recorrido parte de la vida estudiantil de Andrés Chiriboga. Una sola pregunta sobre el tema del San Gabriel. ¿Usted es devoto de la Virgen Dolorosa? No, porque me sabía el himno de la Dolorosa y íbamos a misa. Pero ahí estaba el cuadro original del Milagro de la Dolorosa, del 20 de abril de 1906. Sí, y la música linda. Sí, el himno de la Dolorosa realmente maravilloso. Virgen, que como un lucero. Realmente estupendo. Yo también soy muy devoto de la Virgen Dolorosa. Muy bien. Y en todos estos idas y venidas de Andrés Chiriboga, en la escuela, en el colegio, ¿en qué momento aprendió a manejar? Bueno, yo desde que tenía creo que 10 o 11 años, mi abuelo tenía un carro y un chofer. ¿Qué carro tenía su abuelo? Era un Chevrolet del año 52 creo que era. Y entonces tenía un chofer que era apellido Mera. Don Mera. Entonces cuando Don Mera iba a ver a mi abuelita o a mi abuelito, el primero que se subía al carro era yo. El primero en subirme. Y hacía que me haga manejar el chofer. En esa época caja de cambios de 3 cambios. Era Primera, segunda, tercera y retro. Sí. Era palanca arriba. Palanca arriba, sí. Embragar y ¡pac! Para acá, retro. Sí. O embragar para arriba, primera. Sí. Yo también manejé esos carros. Sí. ¿No? La juventud actualmente no tiene ni idea de eso. No tiene idea. Eran de 3 cambios. Bueno, ¿y usted qué hacía? ¿Se daba la vuelta por Quito? ¿Por dónde era esto? No, pues esto era en Guayaquil. Allá acá en Guayaquil. O sea, ¿usted aprendió ya a manejar después de los 18 años? No, a los 12, 13 años. Ya, antes, o sea, después de regresar de Venezuela. Antes de ir a Venezuela. Antes de ir a Venezuela, cuando estaban en Cristóbal Colón. Sí, en Venezuela mis padres compraron un auto. Y ahí también lo manejaba. Un Plymouth automático que era de botones. No era plano, que eran botones, pero automático. Ya, ahí lo manejaba también. Ahí comencé a manejar el carro y yo lo guardaba en el garaje.
Entonces la rutina era que siempre tenía que ir a alguien a dirigir, al que guardar el carro, para no chocarlo. Hasta que un día yo me atreví y lo hice solo. Entonces le llamó la atención a mi mamá cómo había hecho eso. Y bueno, y cuando usted andaba en esos carros de su papá, de su familia, ¿ya le gustaba la velocidad? Sí. ¿Andaba a toda velocidad aún sin licencia? Bueno, cuando teníamos 14 años o 15, fuimos a una playa cerca de Maracaibo. ¿Y usted manejando? Y mi papá me hizo manejar. Sin licencia todavía. Sin licencia, tenía creo que 14 años o 13 años. Una locura. 130 kilómetros por hora. ¿Usted? Sí, manejando. La primera vez que manejaba en carretera le metió 130 kilómetros por hora. En la playa, y el carro iba como esos camellones que hay en la playa. Fue una locura mía y, por supuesto, mía y de mi papá también. Y ahí descubrió que le gustaba la velocidad. Me gustó, sí. Ya, oiga, antes de entrar ya al mundo deportivo de Andrés Chiriboga, yo recuerdo cuando era menor, cuando era escolar, yo era compañero de su hijo Andrés Francisco. Y hay que mencionar siempre el segundo nombre, porque sus dos hijos son Andrés. Andrés Francisco el mayor, Andrés Marcelo el menor. No quise perjudicar a ninguno. Bueno, está bien. Entonces yo iba a jugar fútbol ahí al Parque de Urdesa con Andrés Francisco, porque ustedes, y con Carlos Eduardo Arcos, que era la gallada, porque ustedes vivían a cuadra y media del Parque de Urdesa, me acuerdo. Prácticamente al frente, sí. Prácticamente al frente del Parque de Urdesa. Y yo recuerdo un detalle particular cuando yo iba a su casa. Íbamos luego a su casa, en esa época nos encantaba el béisbol, conseguíamos esas cartillas de beisbolistas y nos las intercambiábamos, que venían de Estados Unidos, que siempre había gente que las traía de Estados Unidos. Yo recuerdo un detalle particular en su casa, pero no preciso si era en relación a usted o a su esposa. Ahí había el cuadro de un expresidente de la República. Ese es mi abuelo Juan de Dios Martínez Mera, que fue presidente. Juan de Dios Martínez Mera era el cuadro, ¿no? Que era médico y que murió en el poder. No, él era licenciado. Pero no murió en el poder. No, Juan de Dios Martínez Mera, me parece que... Bueno, él era su abuelo. Era mi abuelo materno. Usted es Barreiro Martínez. Yo soy Chiriboga. Perdón, Martínez. Chiriboga Martínez. Sí. Sus hijos son Chiriboga Barreiro. Se me metió el apellido Barreiro. Bueno, Chiriboga Martínez, por descendencia de Juan de Dios Martínez Mera, un expresidente del Ecuador. ¿Y qué se hablaba en la familia de ese expresidente? Su abuelo. Cuando mi abuelo vivía, bueno, vivíamos en la casa de él. Una casa muy bonita en 9 de octubre y Carchi. Y vivíamos ahí, y cuando él bajaba, cuando almorzábamos todos juntos. Como mi papá estaba viajando por Venezuela, mi mamá y mi hermana y yo vivíamos ahí y almorzábamos siempre juntos. Pero la solemnidad que imponía mi abuelo, primero que nada, bajaba de eterno. Él bajaba de eterno a la casa, Sí. o sea, a la sala de la casa. Él bajaba de su dormitorio a almorzar, se ponía saco, no corbata, pero sí saco. Ya. Bajaba ensacado y casi que no se podía hablar. Pero contaba anécdotas de la época en que él fue presidente. No se hablaba de política tampoco. Y yo no creo que él quería hablar de eso tampoco. ¿Qué recuerdos usted tiene de él? Cuando él fue presidente, ¿usted ya había nacido o todavía no? Sí. No, pues él fue presidente en el 33. Usted es de Yo él nací en el 43. ya 10 años después. Pero bueno, ya cuando usted fue niño e incluso cuando ya estudió la vida republicana del Ecuador y se hablaba de Juan de Dios Martínez Mera, ¿qué se decía de Juan de Dios Martínez Mera y qué recordaba usted de lo que había escuchado de su abuelo como presidente? Bueno, él nunca habló de política con nosotros. Pero sí, a lo mejor su mamá. Lo iban a visitar a veces políticos del Partido Liberal, a mi mamá. O sea, la historia no es tan grata para esa época de mi abuelo, porque en esa época comenzó Velasco Ibarra. Apareció Velasco Ibarra, que era pues un enfogonado, una oratoria vibrante y hablaba hasta por los codos. Y entonces él se encargó de hacerle la vida imposible. Entonces, ministro que nombraba, ministro que lo votaba. Entonces mi abuelo se quedó sin gabinete para gobernar. Y mi abuelo era un excelente administrador. Claro. Y de hecho creo que Velasco Ibarra, su primer gobierno fue después de Juan de Dios Martínez Mera. Fue en el 35 Velasco Ibarra. Así es. Así es. Bueno, muy bien. Es que tenía yo ese recuerdo. Yo sí tengo en mi memoria que yo iba a la casa. Mire usted, ya han pasado más de 50 años. Pero yo iba a la casa de ustedes, ahí había en la sala un expresidente, pues no me acordaba quién era realmente. Muy bien.
Andrés Chiriboga andaba en la playa en un carro a 130 kilómetros por hora. Bueno, luego se graduó del colegio, de la Academia Militar Ecuador, y salió a la vida. ¿Estudió universidad o ya se dedicó simplemente a actividades comerciales? No, me casé muy joven. Entonces tuve que entrar a trabajar en lo que sea para subsistir. Entonces trabajaba y mi primer empleo fue en la aduana de Guayaquil. Pero estuve ahí unos cuantos meses. ¿Pero qué hacía? ¿De vistaforador o de oficina? No, era revisor. El revisor es el que revisa los documentos al final. Ya cuando pasaron por el inspector, Pero el del aforo, como se dice. Ya cuando pasaron el aforo, ya va donde el revisor va a revisar que todo esté bien. O sea, usted estaba en el puerto o en el aeropuerto. En el puerto, porque en la autoridad portuaria. Ya. Estaba recién inaugurada la autoridad portuaria. Claro, porque, a ver, usted nació en el 43, me dice, sí. ¿no? El puerto está en el 59, o sea, sí, más o menos ahí, Sí, cuando usted tenía 19, 20 años. Muy bien, entonces usted trabajó ahí y después, ¿qué más hacía? ¿No estudió en universidad? Dentro la costumbre que hay, pues que siempre pasan un billetito para que... Entonces yo tomé eso muy mal y cogí al despachador que me estaba ofreciendo plata. Lo tomé muy a mal y lo saqué en pellones de ahí. O sea, lo quiso sobornar, más claro, para realmente cobrar un billete allá al importador. Era más o menos era la propinita para que hagan los papeles. Claro, por eso. Yo recibía papeles para revisarlos y los revisaba enseguida, era rápido. En cambio, los demás lo archivaban. Claro. Pero, me decían, pero trabaja más rápido, más despacio. ¿Por qué tan rápido? Porque ya lo hice. Entonces, ellos querían tener el horario para que los despachadores los billetes para que se apuren. En cambio, como usted despachaba rápido, no había esa necesidad. Pero ¿y ustedes por qué fueron a ofrecerle dinero? Porque para que les haga rápido, pero realmente porque era la costumbre. Era ya la costumbre. Miren cómo la corrupción y la sinvergüencería desde los años 50 no es no voy a usar la palabra patrimonio, no es mala costumbre de ahora, de esta época, de estas últimas décadas. En los años 50 ya en las aduanas y todo eso pasaban billetes y había sinvergüencería y la burocracia aguantaba ahí papeles para sacar plata. O sea, esto es una práctica de 100 años en el Ecuador. Sí. Bueno, salió usted de la aduana por ese problema. Salí de la aduana, o sea, preferí salir porque ya me hice yo mal ambiente. No, y aparte de eso, el jefe mío del departamento de revisión ya me mandaba siempre a la bodega para que yo vea que todo esté bien. Entonces yo comencé a hacerme ahí tal vez medio mala sangre con los demás que estaban en la aduana. Bueno, de ahí usted se fue a trabajar seguramente en otras cosas, pues no estudió universidad. No. Ya, no estudió universidad. ¿En qué momento Andrés Chiriboga ya comenzó a sentir esa pasión por el automovilismo? Siempre me gustó, porque cuando salí de la aduana fui a trabajar a la autoridad portuaria de Guayaquil, que estaba recién inaugurada. Y ahí necesitaban, para el departamento de mantenimiento y automotriz y las máquinas que había, una persona que hable inglés, porque el fabricante de las máquinas de la portuaria querían darle un curso. Y entonces ningún mecánico de la portuaria, que eran antes de la aduana, sabía inglés. Y yo sí sabía inglés porque había leído en el Henry School. Claro, usted había estudiado inglés. Leía revistas en inglés de carro y me gustaban los carros, entonces me escogieron a mí para que vaya a Estados Unidos, a esta beca. Entonces eso hizo que los demás mecánicos que me cogen odio también, porque no los mandaban a ellos. Yo me fui porque yo sabía inglés. Ya, y entonces, ¿cómo nace esa afición? Bueno, esto duró 6 meses, este curso, que estuve por algunas partes de Estados Unidos. Pero cuando regresé, se había producido poco antes que yo llegué una huelga de la portuaria que fue parece grande, y entonces me pidieron que no implemente ninguna de las novedades que yo traía para que los mecánicos no se pongan bravos. Claro. Entonces me tuve que quedar menos cruzado de brazos. Ya, ¿y? Entonces ahí en la autoridad portuaria comencé a tener un mejor sueldo que en la aduana. Ya. Y entonces ahí me pude comprar una camionetita Austin Mini 850 que había comprado Fernando Yerovi, que era mi buen amigo. Tenía una y me encantaba, entonces me compré una y justamente habían salido ya los Mini Cooper que andaban en Monte Carlo. Ya. Y los puso a corretear. Entonces me compré una camionetita 850, no era Cooper, no 850, nuevecito así de paquete. Me costó 32,000 sucres en esa época.
y la comencé a preparar. 2 carburadores, que el múltiple, que por aquí, por acá. De todo lo que usted había aprendido en Estados Unidos. Y lo que había leído en revistas, y lo que mi amigo Fernando Irovil hacía. Pero preparó la camioneta, pero para vacilar nomás, no para competencia. Para correr, usted ya andaba con el bicho de ser competidor. Sí, yo siempre quise correr, andar rápido y ganar de que los demás. Muy bien. Entonces preparó esa camioneta. No me diga que su primer vehículo de competencia fue la camioneta. Sí. Mire usted. Y cuando me fui a correr a Perú... que antes se corría en camioneta y en carro. Sí, bueno, cuando fui a correr a Perú, las 6 horas peruanas, que fue el primer año que corría yo tuve que correr, la categoría mía era correr contra unos Porsche de Armando Capriles, de Pity Creo que Block. usted en la camioneta contra un Porsche. O sea, es donde me correspondía correr, pero no pues, ni queriendo. Entonces le pedí a Tito Calderón, a Roberto Calderón Viteri, claro. Claro, Tito Calderón, nuestro buen amigo que juega tenis todo el tiempo. Todavía juega tenis. Yo le digo, Tito Calderón de la Barca, ese soy yo, dice don Tito. Un buen saludo de mi parte. Le voy a decir ahora que lo vea. Así que Tito me alquiló el carro, entre comillas, para correr en automóvil, no con mi camionetita porque era prototipo, no con un auto para correr con los autos. Entonces corrimos, Fernando Irovia alternante y yo. ¿Pero usted ya había corrido en Ecuador alguna competencia? 3 carreras. ¿En la camioneta? En la camioneta, ¿Y sí. ¿Cómo le fue en esa camioneta? Muy bien. ¿Ganó alguna? Gané la primera carrera que corrí, la gané. ¿Qué ruta? Las 3 horas de Quito se llamaba. O sea, dándole vuelta a Quito 3 horas. Un circuito en Quito. Circuito dentro de la ciudad. En esa época Quito tampoco es el Quito de ahora. O sea que por el norte y por el Batán, por el estadio. Por la avenida de Alfaro, por donde estaba la escuela militar. Claro. La avenida 6 de diciembre. La zona del estadio Atahualpa, por ahí. Subían por ahí a una iglesia que había. Bajábamos casi por el Hotel Quito. Ya. 3 horas de competencia. Ganó esa competencia en la camioneta. Mi categoría. Y quedé séptimo en general. Entonces para mí fue un espaldarazo porque Pascal Michelet, que ya corría y era un personaje en el automovilismo en el Ecuador, él fue el maestro de ceremonias en esta premiación. Tuvo la generosidad de darme un espacio especial para mí, elogiar mi manejo. Entonces eso me dio el espacio para pensar que manejaba bien. Ya, muy bien. Entonces usted ganó esa carrera. ¿Qué corredores habían en esa época? Corría Luis Larrea, que la ganó. El Loco Larrea. Corría Pity Block, Guillermo Ortega, Fausto Merelo, que después ya fueron competidores de usted en Yaguarcocha, en otros lados. En todos lados, no. ¿Marco Vivanco ya corría antes o no? No, él todavía no corría. El Chino Arias. Fernando Madera, su gran rival, Fernando Madera. Ya lo vamos a recordar a Fernando Madera. Todavía no aparecía. Él todavía no corría, tampoco Vivanco. Y Antonio Payares. Y de la vieja guardia de la que formó parte mi tío Alberto, yo creo que ya retirado para esa época, mi tío Alberto Harp, Teófilo Bucarán, también anterior, Badí Harp, compitió con... Él era primo de mi padre. Mi tío Alberto sí era tío carnal. Ellos también... Badí, Salomón Dumani. Ya, ¿ellos corrieron en esa competencia o ya se habían retirado? No, ya se habían retirado. Pero yo era fanático de los carros ya porque la casa de mi abuelo quedaba en 9 de octubre y Carchi. Y los carros de carrera, cuando había carreras, partían desde la Casa de la Cultura. Ya. O sea, por los pases centenarios. Y ya pasaban por donde estaba la casa de mi abuelo, ya en carrera, uno por uno. Ya, perfecto. Entonces usted se fue a Lima en la camioneta y terminó corriendo en el carro de Tito Calderón. El carro de Tito Calderón, sí. ¿Qué carro era el de Tito Calderón? Era un Mini Cooper. Mini Cooper, pero contra un Porsche. No, pues corría en mi categoría. En la categoría. Corría contra un Opel Kadett. Bueno, ¿y cómo le fue? ¿Cuánto eran las 6 horas de Lima? Eran 6 horas peruanas. Sí. Ya, ¿y cómo le fue en esas 6 horas de Lima? Bueno, me estaba yendo muy bien hasta que a las 2 horas y cuarto se rompió el embrague del carro. ¿Qué había pasado? Como el carro no estaba hecho para correr, los mecánicos se les mojó el disco de embrague en aceite. Entonces, para secarlo, la costumbre era meterlo en aceite y prenderle fuego. Entonces, quemaron el disco de embrague y le cristalizaron el asbesto. Ya, entonces en la carrera, con la frenada y dando cosas, y se calentó el disco de embrague, se rompió el disco de embrague. Entonces me quedé sin embrague. Bueno, entonces regreso largo porque no pudo terminar la competencia ni ganarla. Esa fue su primera competencia internacional. Sí, la primera. Ya, y de ahí, ¿cuándo Andrés Chiriboga da el salto ya a carros de alta velocidad, de alta gama? O sea, ¿qué otras competencias se dieron? ¿Qué otras generaciones llegaron?
hasta que Andrés Chiriboga ya pasó a ser el gran conductor de carros Porsche, me acuerdo claramente. Bueno, fui jalando poco a poco. Después de 1850 le puse el motor 1000 centímetros cúbicos, después 1300. Pero siempre con la misma camioneta. Sí. Y después, por último, terminé cortándole el techo. Porque Pedro Viñolo y Carlos González de la provincia del Oro se trajeron unos carros que eran un Escort preparado y Miguel Viñolo un Whooper Brodsky, que era una bala. Entonces yo con esos carros no podía correr, entonces le corté el techo a mi auto para poder tener mejor penetración en la agua. Pero, y de ahí ya, ¿cuándo se da el salto a auto? Bueno, a auto, de ahí me gané una liberación porque gané mi categoría en el campeonato nacional. Entonces importé el Ford Escort. Ese fue su primer auto de carrera. El primer auto de carrera preparado en Inglaterra, con el volante a la derecha, los cambios a la izquierda. Sí, sabe que mi padre, ahorita que dice volante a la derecha, le había comprado un diplomático inglés, un Mercedes-Benz volante a la derecha. ¿Sí? Yo me di el lujo de, en mi niñez, infancia prácticamente, rodábamos en un Mercedes-Benz volante a la derecha, que no había muchos en el Ecuador, volante a la derecha, eran ingleses. Claro. Eran ingleses. Bueno, muy bien, entonces usted se compra este Ford, y eso habrá sido ¿qué año? ¿73 por ahí? Fue en el 71. En el 71. Y ahí comienzan competencias ya de autos. ¿Y quiénes eran sus rivales? Mis rivales eran, bueno, el Chino Sosa, Hugo Sosa, Marco Vivanco. Ya, en el famoso BMW que tenía Marco. Sí. Ortega también tenía un BMW. Fausto Menero seguía corriendo, ya le habían traído el Ferrari. Pero él no corría en Ferrari. ¿Qué corría Fausto Menero? Tenían un Ferrari él y Ortega. Pero Ferrari. Ferrari, corrieron en Daytona y creo que ganaron. Pero lo trajeron aquí a Ecuador. Claro, aquí corrió. Sí. Eso no me acuerdo. ¿Qué otros corredores? Después estaba Pascal Michelet, que también era copropietario del Ferrari. El Loco Larrea. El Loco Larrea. El Loco corría en Porsche. El Loco era eterno. Corría en Porsche. Terminó corriendo en Porsche, porque tenía un Mercedes también. Oiga, ¿qué tragedia la de Loco Larrea, ¿no? Sobrevivió a todas las competencias, fue un gran corredor y se muere ya totalmente retirado de las competencias, se muere en un accidente automovilístico llegando a Ambato. Esas cosas increíbles, ¿no? Un corredor de tremenda categoría termina teniendo un accidente que le cuesta la vida en un traslado común y corriente, no en una competencia. Bueno, muy bien. Entonces, Andrés Chiriboga, ¿cómo comienza a despuntar? Bueno, fui de menos a más. Ganaba mi categoría. Y en esa época, como había muchos carros de carrera, entonces dividían la carrera en dos mangas. Las mangas de los carros chicos, que era hasta 1300 centímetros cúbicos. Ahí estaba el suyo. Sí. Y después los carros grandes, que eran ya el Camaro, los Ferrari, lo que sea. Pero entonces mi Cooper, como yo tenía conocimiento de mecánica, era mejor preparado que mis rivales. Entonces les ganaba siempre. Les ganaba con 1 o 2 vueltas de ventaja. Y créame que me daba hasta vergüenza. Entonces ya me aburrí y hice el motor mío un poquito más grande para subirme a la categoría más grande. Entonces era 1302 centímetros cúbicos. Entonces yo corría contra los BMW, contra los Volvo, con lo que sea, y me fajaba con ellos. Y les ganaba. A veces sí. ¿Qué competencias en el Ecuador usted recuerda haber ganado? Bueno, he ganado en todas, por todas. Ganó en Yaguarcocha. En Yaguarcocha, gané en Guayaquil, gané en Quito. Es que antes las competencias se hacían en la ciudad. ¿Qué competencias usted recuerda en Guayaquil, por ejemplo? ¿Cuáles eran las rutas de competencia en Guayaquil? En Guayaquil. Yo me acuerdo de haber visto algunas competencias ahí alrededor del Parque del Centenario, por ejemplo. No, ahí no corrimos, en la América se corría. No, pero yo vi una competencia al pie yo salía de la Macarena, ¿se acuerda que había los famosos Juegos de la Macarena? Sí. Y ahí estaban compitiendo, me acuerdo clarito, como que si fuera ayer. Pero bueno, ¿cuáles eran las rutas en Guayaquil? Los circuitos en Guayaquil eran en la Avenida Las Américas. La Avenida Kennedy, y dar vueltas por ahí. En Quito había circuitos muy bonitos, en la Carolina, por la Avenida Agosto. ¿Usted nunca corrió en ruta, es decir, de ciudad a ciudad o de cantón a cantón? Claro, la Vuelta a la República. ¿Compitió Vuelta a la República? Cuando yo traje el Escort, yo traje un Escort que era preparado, pero era solo preparado para pistas, porque habían decidido ya no hacer carreras en ruta, sino solo en pistas. Ya, pero ¿ganó alguna Vuelta a la República? Estaba ganándolo cuando tuve un percance, hasta la 4ª etapa fui punteándola. ¿Pero que se volcó? No, una mala jugada de un rival mío. Le tiró el carro, le cruzó. No me daba paso.
No me ¿Se daba puede paso. dar el nombre o prefiero obviarlo? Prefiero olvidarlo, porque ya hace 50 años de eso, pues Ya, ya ya. olvidarlo. Pero fue una mala jugada porque era mi compañero de equipo. Ah, Y caramba. corríamos en 2 Porsches igualitos. No me diga que Franklin Pérez. Ay, Y Franklin. entonces Franklin vive todavía. todavía, y creo que vive en Salinas. Ah, bueno. Después de la tercera etapa, que era Machala, Loja, Cuenca. Yo iba ganando, ya había ganado la primera etapa, que era Guayaquil, Salinas, Guayaquil, la gané. La segunda etapa, que era Guayaquil hasta Machala, la ganó Madera, segundo yo, tercero Franklin, y hemos los 3 años casi que juntos. Y la tercera etapa, que era donde yo realmente pensaba comenzar a correr, era Machala, Loja, Cuenca. Y ahí tiene el percance. No, ahí la gané también. Entonces ahí vino esa noche a mi hotel, Franklin, a pedirme que lo deje ganar una etapa. Que yo lo había ganado 2 etapas, que lo deje ganar una. ¿Y usted qué le dijo? Dije que no, Sí. pero después de un rato, como me insistió, ¿me entiendes? Me rogó. Y a mí me interesaba mantener el equipo de los 2 carros de carrera cohesionado y no quería resentimientos. Yo le acepté ya, ok, como yo parto primero, te voy a dejar pasar. Tú me pasas y te vas adelante. Pero eso sí, no dejes como Madera, que tiene un Porsche RSR, que es el mejor carro del Ecuador. Cuando Madera nos pase, no dejes que se nos vaya. Pues si llegamos a lo plano, después de bajar para Cuenca, se nos va y no lo vemos más. ¿Y qué pasó? Ese fue el trato. El trato fue que me pasó Franklin, yo cumplí mi parte, después nos pasó Madera, y después, como el camino era tan malo, el carro de Madera tenía dificultades. Las piedras se le metían en las ruedas, en los frenos. Entonces, cuando yo alcancé a Madera me dio paso inmediatamente. Y cuando alcancé a Franklin, no me dio paso. Y el copiloto me sacaba yucas por la ventana. El copiloto es Franklin. Edwin Montgomery, sí. Me hacía malas señas. ¡Qué barbaridad! Y como la vía estaba en construcción, había tramos que había unos bloques para que no pasen, me tiraban piedras. Y yo a veces ya llegaba Pero, o sea, ¿cómo le tiraban piedras? No entiendo. con el carro. O sea, el carretero estaba lastrado. o sea, rodaban de tal manera que chispen las piedras hacia el carro. Usted iba atrás. Yo iba adelante, pasó Franklin, pasó Madera, después Madera pasó a Franklin, creo, algo así. Cuando yo pasé a Madera, me dio paso inmediatamente, hacía aprender, decía, ¿para qué hoy me dio paso? Y Franklin Pérez, que ya, a quien yo ya había alcanzado, no me daba paso. ¿Y qué percance fue? El percance fue que mentalmente me ofuscó. Yo era furioso, quería matar. Y se retiró de la carrera. No, me salí en una curva tonta. No me diga que se fue. Antes de Paretanga. No, me salí un poquito más así de carretera y no pasaba nada. Se pegó el carro contra una roca que había en la cuneta y se me salió la rueda trasera derecha. Pero menos mal que no se fue a la cuneta. Ah, no, felizmente fue para ahí y no fue más arriba, que ya era más peligroso. Claro, que ya era más peligroso. Bueno, entonces ahí hemos recordado parte de estas competencias. Nunca ganó entonces Vuelta a la República. No, gané. Ya, en esa época se corría muy, era increíble, ¿no? Los mismos corredores corrían rutas, corrían dentro de las ciudades y comenzaron a correr en autódromos y además competían internacionalmente. ¿Qué competencias ganó en ciudades, por ejemplo? ¿Cuántas competencias en Guayaquil, en Quito? Casi todos, en todas partes gané. Ya, ¿y habían competencias Guayaquil-Salinas? Sí, también. ¿Y ganó alguna Guayaquil-Salinas? Sí, también. Tengo un récord ahí. ¿Cuál es el récord? ¿Cuánto es? ¿Cuánto se hacía de Guayaquil a Salinas un competidor? 39 minutos, 40 minutos. 40 minutos Guayaquil-Salinas, que iban a 130. ¿Cuál era el límite de velocidad? O sea, o el promedio de velocidad. O sea, en esa época. Esos Porsche de ahí corrían 260 por hora. Ya, ¿usted cuánto le llegó a meter un carro? 200, aquí en el Ecuador, 270. Usted le llegó a meterle 270 en Ecuador. Sí. Ya después vamos a hablar de Alemania, de Le Mans, pero 270 fue su máximo pico en ese Porsche. Sí. El promedio fue 208 kilómetros, 208 de promedio. Ya, vámonos ahora a la competencia internacional. Yo me acuerdo que un buen día, la gran noticia en esa época, yo era niño, pues siempre seguía el deporte, se van a las 24 horas de Le Mans Andrés Chiriboga Martínez
y Franklin Pérez Cereceda. Los dos grandes competidores ecuatorianos, por lo menos de la costa, no sé. Madera también era un gran corredor, pero no sé por qué no fue Madera. ¿Cómo eran estos de las 24 horas de Le Mans? ¿Cómo corrían ahí? ¿Eran compañeros? ¿Corrían el mismo carro? ¿Cómo era la cosa? No, bueno, yo creo que uno de los pioneros del automovilismo nacional, aparte de Luis Larrea en la época prehistórica, es Guillermo Ortega. Ya. Excelente corredor. Palito Ortega, que le decía. Un desarmado para correr el carro o yo. Entonces, Ortega y Merelo se fueron a correr a Le Mans, a Daytona. Ortega y Merelo. Sí, y un Ferrari y ganaron en las 24 horas de Daytona. Ya. Ganaron Daytona. Sí. Y después, el año siguiente creo que fueron a Le Mans y creo que quedaron cuartos, terceros, segundos. Le Mans también era 24 horas. Sí, pero fue un carrerón. O sea, Le Mans más famoso que Daytona. Claro. Entonces yo creo que muchos corredores de aquí, que éramos contemporáneos con Ortega y con Merelo, como que quisimos seguir sus pasos. Usted se fue a una. Me fui a una, sí, además. 75. En el 75, sí. Me acuerdo bien. ¿Cómo fue esa competencia? ¿Y en qué consistía esto de las 24 horas de Le Mans? ¿Cuántos corrían en el mismo carro? ¿O si era el mismo carro? ¿Cómo era la cosa? O Explícale sea, a la gente. teóricamente corren dos pilotos y se alternan. Y a veces corren tres. En el caso nuestro éramos cuatro, ¿Quiénes eran? porque le alquilamos el carro a un suizo que se llamaba Claude Aldi. Y el suizo corría también ese carro. Claro, él el dueño del carro y corría y era muy bueno. Ya, era entonces Andrés Chiriboga, Franklin Pérez, Pérez el suizo y quién más. Y yo. No, Andrés Chiriboga, Franklin Pérez, el suizo, no dice que eran cuatro. ¿Cuál era el cuarto? Otro que no le da el nombre. Pero de allá. De Y que se turnaban 6 horas cada uno. No, teóricamente hora y media cada uno. Pero entonces iban dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Dábamos vueltas y ya cuando era de tanquear, ahí cogía el otro. Pero en todo caso nosotros no llegamos a correr. Y el carro sí era el mismo. El carro era el mismo, sí. Las 24 horas. Las 24 horas. No fundían máquina esos carros. Algunos sí, pues. 24 horas, ¿a qué velocidad? Pues a 200 kilómetros por hora. Más. ¿Cuánto? Ese carro nuestro desarrollaba 280 por hora. Ya, y digamos que como igual alternaban, las 24 horas corría a 280 kilómetros No, por pero hora. eso, en la recta de Mulsanne, que es la recta más larga. Más le metían 300, ¿cuánto? 280, el carro nuestro 280. Ya, ¿y el promedio cuánto era? No me acuerdo el promedio, pero en todo caso, cuando yo iba a 280 en la recta de Mulsanne, venían unas luces que se agrandaban cada vez más y era un Matra que ganaron la recta, que corrían a 330. Ya, pero ¿y entonces ¿y cómo puede aguantar un carro 24 horas a esa Es una velocidad? cadena de resistencia. Pero eran carros de one way, o sea, después de esa competencia ahí quedaba ese solamente carro. para competir, son de fábrica de que lo. Por eso, competía y había que ya cambiar de motor, todo. No tanto como eso, pero en todo caso eran carros construidos solo para correr, tanto con los materiales como la ingeniería. Entonces, bueno, volviendo al tema mío, yo tuve un accidente en la práctica para la carrera De Le Mans. de Le Mans. Yo no alcanzamos a correr. Me di un trompo, y el carro se golpeó contra la cuneta y ahí ya no tuvo reparación. Pero en el fondo me alegro mucho de eso, que haya pasado eso y no haber corrido. ¿Por qué? Porque realmente se corre 24 horas de día y de noche, llueva o no llueva. Entonces, y me di cuenta que la velocidad que andaban los otros carros era otra cosa. Oiga, ¿y la gente cómo aguanta? O sea, me imagino que la gente iba 2, 3 horas y se iban, venía otra Claro, gente. sí, sí. No creo que hay alguien que 24 horas esté viendo una competencia. Así es. ¿Era en algún autódromo? El autódromo de Le Mans, o sea, Le Mans es un pueblo que está en el norte de Francia. Entonces, para la carrera lo habilitan para correr, para la carrera. Le Mans es en Francia. En Francia, claro. No es en Alemania, en Francia. En Francia. Ya. Y entonces ahí competían. ¿Y en qué puesto quedó? No corrimos, pues. Porque yo tuve un accidente en las prácticas antes de correr. O sea, nunca terminó de correr usted Le Mans. No, nunca. Solamente fueron. Solamente fuimos, practicamos, nos clasificamos y todo, pero no llegué a correr. Ya, y Franklin Pérez tampoco. Tampoco. Nadie del equipo compitió. Nadie del Ecuador. Nadie del Ecuador. Y de ahí ya nunca más hubo una experiencia de esas. Hubo el año siguiente unos serranos que se fueron, pero no les fue bien. Ya, no les fue bien. Ok, volvamos ahora a la competencia local. Yo me acuerdo que en esa época yo tenía un transistor más o menos de este porte. No habían estos celulares, eran unos radios transistor. Muchas veces recuerdo los domingos, 12 del día, 1 de la tarde en la sala de mi casa ahí con el radio, no escuchando fútbol, escuchando las competencias de Yaguarcocha. ¿Así? Y el gran duelo ahí, siempre hay duelo, siempre hay clásicos. El clásico de esa época era Andrés Chiriboga versus Fernando Madera.
Nos Ese era el dábamos duelo. duro. y Se sí. daban duro. Sí. ¿Cómo le fue a usted en Yaguarcocha con Madera? ¿Qué competencias recuerda? O sea, corrimos bastantes veces y Madera era el rey de Yaguarcocha. Claro, pero era de ahí. Tenía un buen carro, manejaba muy bien, pero el que también era el rey de Yaguarcocha era Guillermo Ortega. Pero más ganaba Madera. Más ganaba Madera. ¿Y usted ganó varias veces Yaguarcocha? Sí, algunas veces sí. Gané la general y categoría. Ya. Pero los duelos eran famosos y venían Porsche, Ferrari a correr. Hubo las 24 horas Marlboro, las 12 horas Marlboro. ¿En dónde? ¿En Ecuador? Claro, en Yaguarcocha. En Yaguarcocha, Sí, sí, 12 sí. horas. ¿Ahí cómo le fue? Yo ahí no corrí, pues. Yo me fui a comprar el Escort en Inglaterra y el carro se me quedó atorado en Nueva York. No lo pudieron embarcar al Ecuador porque había una huelga de las aerolíneas. No, una huelga de los puertos marítimos de la costa este de Estados Unidos. Entonces todo el transporte lo hacían por avión. Entonces mi carro se quedó sin cupo para llegar a Miami. Ya. Eso fue en relación a Yaguarcocha. Por ahí, por los años 75, 76, Teófilo Bucarán Sadi, que había sido un gran corredor y era el principal dirigente y promotor del automovilismo costeño, porque Yaguarcocha de alguna manera lo controlaba Neta. Sí. Ya, pero en Guayaquil, el CATS, ya, Claro. el CATS que lo dirigía Teófilo Bucarán Sadi, construye el autódromo de Salinas, que era un lindo autódromo, y ahí está la Universidad de la provincia de Santa Elena. Pero en esa época era un lindo autódromo y había incluso competencias internacionales. ¿Cuántas veces compitió usted en Salinas? Pocas. No hubo tantas carreras. Hubo pocas, gané creo que 2 o 3, no me acuerdo bien, pero no, a mí personalmente no me gustaba mucho ese autódromo. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las pistas más trabadas. Con Y curvas. ese era muy de recta. Era muy de velocidad. ¿Cómo? A ver, explíquele un poquito. El A ver. autódromo de Yaguarcocha era más rectas que curvas. No, eran rectas no tan largas. Y unas curvas- Yaguarcocha. No, ya, Salinas. Ya Eran Salinas. curvas muy amplias. Ya. Ya. Rectas cortas y de repente era una curva así tipo más velódromo que autódromo. Exacto. Ya. Ok, perfecto. ¿Y Yaguarcocha cómo era? Era bordeándolo, había curvas para todos los lados. No era tan trabada como un circuito urbano. Ya. Pero de todas maneras en Salinas sí hubo competencias internacionales. ¿Usted participó ahí? Y participé unas 2 veces. No me atraía mucho Salinas a mí. No me gustaba mucho. No era muy Aparte aficionado. no había facilidades para reparar una llanta, por ejemplo. Ya. Y por ejemplo, cuando competí en Yaguarcocha, ¿cómo era la previa para ir a Yaguarcocha? ¿Iban en algún tráiler, llevaban el carro? No, creo que el carro en el que competía no iba circulando, pero llevaban en algún tráiler en esa época. ¿Cómo era la cosa? Yo llevaba o sea, cada uno llevaba su carro en su tráiler o su camión o lo que sea. Y en la cocha había los pits. Y cada uno ahí practicaba en su carro y lo ponía a punto. Ya. ¿Cuál fue su principal copiloto? Porque en esa época era piloto y copiloto. En Yaguarcocha era solamente uno. Solamente en la ruta era con copiloto. En autódromo era un solo corredor. Sí. Y cuando se corría en las ciudades, Uno solo también. ya. Y en ruta 2. ¿Su carro favorito de todos los que usted compitió? Quizás el Porsche, ¿cuál otro? El Ford ese El que más me gustó para conocer fue el Escort. Ya, el Ford. El Ford Escort, que ese era preparado para competencia. Ese fue su carro Y favorito. era con el volante a la derecha. Ya. Pero me gustaba. Ya, y el Porsche. Era un Porsche blanco, si no me equivoco. ¿No? Tuve algunos Porsches. Y el más rápido que tuve fue el último, que fue un Porsche RSR IMSA, preparado para correr en Estados Unidos. Era el equivalente del carro de madera, pero para Estados Unidos. Y en esa época, ahora vemos Porsche por todos lados, Cayenne, Porsche en general. Pero en esa época era ser un bacán tener un Porsche. Eran solamente los corredores los que tenían un Porsche. O sea, uno veía un Porsche en la ciudad y era una locura y generalmente era un corredor que lo llevaba. Sí. Usted andaba por Guayaquil en el Porsche. No paseaba tanto porque trabajaba de noche en la discoteca. Claro. Ya, y ya para ir terminando sobre su época de automovilista, ¿cuál era el número de su carro? 26. Siempre fue el 26, en todos los carros. No, la primera carrera fue el 29 porque la REA tenía ya el 26. Entonces yo corrí con el 29. Ya, y después ya el 26. Sí, después el 26. Y aquí no hay problema de mencionar auspiciantes. Típico de los corredores de autos, pues el traje lleno de publicidad, incluso en el casco. ¿Cuál era su principal auspiciante o cuáles fueron sus principales auspiciantes? Bueno, fue Gulf, Texaco,
O sea, incluso mezclaba los mismos aceites. No, ahí. O sea, En una temporada Golf, en otra aceite, Texaco. exacto. Ya, llantas. Sí, esto, llantas, Dunlop creo que era. Pero llantas no daban mucho. Ya. ¿Y algún otro auspiciante que usted recuerde de bebida gaseosa o algo? ¿Quiénes auspiciaban el automovilismo en esa época? Pilsener. Pilsener lo auspició. Ya. Y Tío Roberto, que era una empresa de vender autos, usados. Entonces, tío Roberto me apreciaba. cigarrillos, que eran propios también. Bueno, no, Marlboro lo auspiciaba. el campeonato. Todos los carros tenían que tener Marlboro. Y todos tenían que tener Marlboro. Sí. ¿Sabes por qué también hago esta pregunta? Porque ¿cómo ha cambiado el país? En esa época los deportistas tenían un auspicio tremendo de la empresa privada. Sí. No solamente el corredor de autos, en general, la empresa privada se metía mucho a organizar carteleras boxísticas, carteleras tenísticas, obviamente al fútbol, el automovilismo. Línea aérea ninguno lo auspiciaba de esa época, ecuatoriana. Saeta. Realmente había mucha participación de la empresa privada. Hoy se ha limitado eso, son 4 o 5 firmas y nada más. Muy bien, ese fue el Andrés Chiriboga Martínez, corredor de autos. Nosotros lo admirábamos mucho, los amantes del deporte, porque era un campeón de automovilismo. De paso era padre de uno de mis más queridos amigos. Pero me tocó ya entrar en la etapa de la adolescencia. Y como todo adolescente nos comenzó a gustar la discoteca. Y resulta que Andrés Chiriboga Martínez, ya retirado de las pistas de automovilismo, comenzó a adueñarse de las pistas de baile. Y apareció una discoteca llamada Infinity, ahí entre Las Monjas y Dátiles y Las Monjas. Ahí, justamente ahí estaba esta famosa discoteca Infinity que marcó toda una época. Guayaquil entero, por lo menos el norte de Guayaquil, o la gente de una condición socioeconómica media alta para arriba, no se perdía una noche de Infinity los viernes y sábados. ¿Cómo surgió esta idea de Infinity? ¿Habían antes otras discotecas o Infinity es el que impone marca en esta línea de negocio cuando fue inaugurada? Hubo otras discotecas antes, creo que eran discotecas pequeñas, realmente. Y yo comencé con una discoteca pequeña con 2 amigos míos. ¿Cuál era esa discoteca pequeña? Epicentro. ¿En dónde era Epicentro? Yo recuerdo, pues no la dirección exacta. En el centro comercial de Urdesa, del lado de la calle Las Lomas. Ya, esa era la única discoteca que había en Urdesa en ese momento. Epicentro. En ese momento sí, no. Y ahí comenzó a hacerse la famosa discoteca, que era de los hermanos Viñolo y Marcelino Valls. Había unas discotecas en el centro, pero no tenían el auge que tuvieron después las discotecas. Ya, y de repente aparece esto de Infinity. ¿Y cómo se le ocurre a Andrés Chiriboga captar todos los públicos? Y dice, a ver, desde los 18 años, tenía un par de morenotes ahí a la entrada que eran exigentes con el tema de la cédula y todo ese tipo de cosas. Entonces era difícil entrar como menor de edad, pero desde los 18 años hasta los 30 les pongo la música disco, que era la fuerte en Infinity en esa época. Pero a usted también se le ocurre captar ese público mayor de 30, 35 años y pone la parte posterior de la discoteca, se llamaba Recuerdos, y pone música del recuerdo de esa época. ¿Cómo se le ocurrió ese mix en un mismo local? ¿Cómo lograba usted bloquear que la música disco no se meta en la de Recuerdos, por ejemplo? Y que la gente al mismo tiempo, porque eso fue un tema novedoso, la gente al mismo tiempo quería bailar disco, estaba ahí, y si quería bailar Recuerdos, se iba 20 metros más allá y estaba en Recuerdos. ¿Cómo logró compaginar este concepto? Bueno, la discoteca Epicentro, que era la primera, era para 120 personas, pero en la práctica entraban 140. Y tocábamos de todo, porque yo quise ser el primer DJ de ahí, porque a mí me gustaba la forma en que tocaban la música en las discotecas de Quito. Cuando yo corría ya carros, tenía que viajar a Quito todas las semanas porque era representante de los corredores de Guayas antes del Automóvil Club. Entonces me iba todos los miércoles a Quito. Y ahí, después de la reunión de Aneta, yo me iba también al baile. No bailaba, pero estar ahí. Yo quería estar ahí. Y me gustaba la forma que tocaban la música. En cambio, en Guayaquil solo me tocaban la música pum, 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 nada más. Entonces, cuando yo le propuse a Jordi Favara, un buen amigo, que me venda equipo de música para poner en una discoteca, él me dijo, espérate, que pase la temporada invernal,
Estamos hablando de los años 60 y pico. Y ahí ponemos la discoteca, así que le seguí lo que me dijo. Y esperamos y pusimos la discoteca Epicentro. En mayo. Ya la vivimos en mayo o junio. Una discoteca pequeña. Y nos lleva muy bien. Cuando vino este problema del automovilismo, que ya lo mencionamos antes, yo tuve que tener más ingresos para sobrevivir. Entonces le propuse a Yori que me permita comprar una discoteca que tenía Carlos Estrada en Val Centenario. ¿Ya? Entonces aceptaron generosamente que yo también sea socio de la otra. ¿Cómo se llamaba esa discoteca? Originalmente se llamaba Mau Mau. En el barrio de Centenario. Sí, pero yo le puse Hipopótamo. Hipopótamo, sí me acuerdo algo. Sí. Entonces Hipopótamo y Epicentro competían hasta cierto punto porque estaban al otro extremo de la ciudad. Claro, con eso usted cubría el sur. Y el norte. Porque, ojo, en esa época en Guayaquil, hablemos de los sectores socioeconómicos medios altos y altos. El sur era un sector socioeconómico medio alto y alto con el barrio del Centenario, sí. Y el norte con Urdesa, Los Ceibos, básicamente. Así es. Y el centro de Guayaquil, que también la gente se iba para un lado o para otro. Así es. Ya, y entonces las dos discotecas competían. Una vez se vendía más Epicentro, otra vez más Hipopótamo. Pero igual éramos amigos. Yo hasta salí de Hipopótamo, iba a rematar en Hipopótamo y viceversa. O sea, nos visitábamos. Pero yo me di cuenta ya que hacía falta un sitio mayor, más grande, más bonito. Y yo me había cambiado de casa a un departamento que alquilamos con mi esposa en Víctor Emilio Estrada, entre Ébanos y Las Monjas, frente a lo que sería Infinity. Pero no había Infinity. Había Banco del Progreso, creo que era. Entonces, el dueño de la casa no me la quiso alquilar, porque era discoteca y era para discoteca. Como no se la alquilaba a nadie, terminó alquilándomela después como de un mes. Yo le alquilé la casa, pero sí con un contrato de un año plazo mínimo. Y me fui a Estados Unidos a comprar los equipos. Las luces y todo eso. Recurrí a un buen amigo mío de mucha plata y muy financito, muy generoso conmigo, y me financió los equipos. Y un día probando unos equipos, unos parlantes que quería comprar, que eran marca Infinity, el vendedor no le sonaban bien. Entonces yo aplasté sin saber un botón, que es el loudness, para que suene mejor. Y sonaban perfectos los parlantes, lindos, pero 2 segundos, y ¡pum! Se quemó el fusible. Yo pensaba que quemaba el parlante y que me lo iban a cobrar. Entonces me causó tal impresión eso que se me quedó el nombre Infinity en la cabeza. Entonces decidí poner la discoteca Infinity. En recuerdo de ese parlante que se dañó. Sí, y bueno, y ese parlante igual se arregló después, se lo cambiaron. No se dañó nunca, ¿sabes qué más era el fusible? El fusible, le cambiaron el fusible y maravilloso. Sí. Muy bien. Y entonces comienza esto Infinity y a ver, pero originalmente usted pone Infinity Recuerdos o primero fue Infinity y después agregó Recuerdos. No, primero hice Infinity y la idea era salir como era una villa, en una casa. Sí, una casa. Y después fue restaurante. Después. Poner en el patio un restaurante. Pero tal restaurante nunca funcionó bien. Porque la gente iba a bailar, a tomar trago. Bueno, pero había una comida de carbón deliciosa, pero estaba desperdiciado ese patio. Así es. Entonces ese era el patio que estaba hacia atrás. Y para esto, exacto, para Infinity, yo me viajé, me recorrí en Miami, pero como ratón buscando en los rendis, música latina vieja, la que bailábamos nosotros en las fiestas. Ya. Y entonces ahí compré toda esa música y cuando llegué a Guayaquil a tocar en Infinity, pusimos un disco, nadie lo bailó, porque ya no querían esa música. O sea, la gente joven quería bailar disco. Exactamente. Gloria Gaynor y toda la gente que estaba de moda en esa época. Entonces me quedé varado con toda esa música que había salido así un paquetón. Entonces ahí se me ocurrió, como no funcionaba el restaurante, decidí poner una discoteca para gente mayor. Entonces le hicimos la decoración con el Chino San de una casa de Guayaquil antiguo. Sí, me acuerdo clarito. Y tocábamos solamente la música del merengue, la cumbia, el cha-cha-cha, el paso doble, el tango. O sea, y ahí no había tantas luces. Era más un ambiente más tipo cantina. Más tranquilo, sí. Y entonces ahí comenzamos a presentar shows. Y recuerdo que inauguramos con los Platters. Pero han de haber sido los nietos de los Platters, pues. Pero igualito. Pero yo y le vuelvo a preguntar, ¿cómo usted hizo para que
no se mezcle el sonido de un lado con el sonido de otro lado, porque incluso después ya la gente comenzaba a intercambiar, había gente que ya escuchaba un rato Recuerdos y Infinity o viceversa, pero ¿cómo usted lograba que dividir dos ambientes en un local relativamente pequeño para tener dos escenarios? Bueno, la división entre la discoteca Infinity y Recuerdos era lo que después comenzamos a llamar el túnel del tiempo. Eran los baños. De un baño eran de un lado los baños de hombres, de otro lado de mujeres. Ya entonces había un espacio más o menos del ancho de esto de aquí, ¿Ya? donde la gente iba al baño. Pues. Claro. Y entonces la música del un lado anulaba la otra. Pero en la práctica, la gente tenía mal el concepto de las discotecas. Estaban en las discotecas, que la droga, que por aquí. Sí, por aquí. el trago y las peleas, ya vamos a hablar de eso también. Tenían esa mala fama. Pero entonces con esto del túnel del tiempo, la gente que iba a bailar a Recuerdos, pues comenzamos a hacer shows. Entonces iba gente mayor a ver los shows. Y tenían que pasar a través de Infinity. Y veían Infinity. Entonces los pelados que iban a Infinity veían, que iban a Recuerdos, veían Infinity y a la juventud bailando. Y se iban a meter allá. Y querían meterse también. Ya, muy bien. Temas típicos de Infinity, las famosas peleas. ¿Por qué habían estas peleas? Resulta que cada noche había un peleón ahí afuera entre los guapos de la discoteca. ¿Por qué se producían estas peleas? Yo creo que no había tantas peleas en Infinity. Yo creo que más bien hubo pocas. Porque casi todos eran amigos. Pero nunca faltaba porque la pelada le guiñó el ojo al otro y acá le quería pegar y cosas así. ¿Y qué instrucciones tenían estos morenazos ahí que habían en la puerta? Separar y O sea, si había un incidente, ellos se metían. A separar, no a pegar, a separar. Para que no siga la pelea. Y yo mío personalmente me metía. Como sabían que no me pegaban a mí también. Y además, el temor de la gente era que si ya salía Andrés Chiriboga ya no me dejaban entrar. Así era. Pero hubo muchos sancionados. Y como todos querían ir y seguir yendo, entonces se portaban bien relativamente. Y acabó usted con la competencia en esa época. Yo me acuerdo que salió LQ en el Albán Borja, habían 2 o 3 discotecas más, pero nadie iba a ningún lado, solamente Infinity. Incluso cuando se inauguraban esas discotecas nuevas, la gente iba a la inauguración de las discotecas nuevas y terminaban yendo a Infinity. O sea, todo el mundo se encontraba en Infinity, porque era como ya un ritual. Ahora, manteniendo Infinity en la Víctor Emilio Estrada, entre Ébanos y Las Monjas, un buen día se le ocurre a Andrés Chiriboga, manteniendo Infinity Recuerdos, abrir otra discoteca que era chiquitita, llamada Etcétera, 2 cuadras más adelante, creo que era ya entre Las Monjas y Ficus. Así es. Ahí estaba Etcétera. ¿Cómo así surgió esa idea de Etcétera? Porque el público consuetudinario de Infinity, que iba siempre, los legales, que iban jueves, viernes y sábado, ya no querían mucho ir porque se encontraban era con los sobrinos. Los más jóvenes. Entonces, las señoras, las chicas, se sentían ya viejas al lado de las sobrinas. ¿Y qué le dijeron a usted? Monta algo igual y para por otro nosotros. lado, estaba yo con el tema de tocar música más tranquila. Claro, Etcétera era súper Y tranquilo. abrir la discoteca más temprano, 6 hasta 7 de la noche, como que sea un after office, que ahora sí está de moda. Pero en esa época no había. Pero yo recuerdo, a ver, puede ser que esté mal mi memoria, pero Etcétera no fue un piloto de centro nocturno con membresía. Había que ser socio de Lo hicimos Etcétera. socios precisamente para mantener la exclusividad. Claro, yo me acuerdo. Estaba apuntado para gente mayor. Gente de 30 años para arriba, Exacto, Etcétera. 30 para arriba. Al inicio tenían que tener algún tipo de membresía. Después ya comenzó a entrar todo el mundo nuevamente. Pero... Sí. Pero es que los padres le daban la tarjeta a los hijos, o los hijos se las pedían al papá, porque querían darse el caché de que iban a Etcétera. Es que usted mismo se fue poniendo competencias, ¿no? Ya cuando le quedó corto Infinity Recuerdos, usted mismo se puso la competencia con Etcétera. Entonces ya la gente ya no quería ir a Infinity. El nuevo grito de moda en esa época era Etcétera y todo el mundo quería ir a vacilar Etcétera. Sí. Y al final... Pero me salió bien eso. Claro, le salió bien, pero ese fue el final de Infinity. Sin querer queriendo. Etcétera fue el final de Infinity. No, el final de Infinity comenzó porque ya la gente de otros barrios que ya tenían carro comenzaron mucho a Infinity. Y entonces comenzó el ambiente a dañarse, a cambiar. O sea, iban personas de otro ya con mal aspecto, incluso. Otro aspecto. Entonces, una vez hubo una pelea, yo estaba por de casualidad,
Y me hacía parar y casi me pegan también ahí, porque no me conocían. Claro. Entonces ahí desistí y cerré Infinity. O sea, un buen día, usted en su apogeo dijo, cierro Infinity, o ya Infinity había perdido sintonía, como se dice. Ya había perdido sintonía, ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo, no ni era Infinity ni recuerdo, pero en cambio, etcétera, sí estaba bien. Etcétera, estaba bien, sí. Yo recuerdo que en algún momento se cogió una costumbre en Infinity de alquilar la discoteca. Y se lo digo porque yo entré, cuando tenía 18 años, 84, entré a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil, y dentro siempre me gustó también la política universitaria, y los grupos que administrábamos la Asociación Escuela de Medicina hacíamos la fiesta del novato, y se alquilaba mucho la discoteca Infinity para la fiesta del novato, que no eran viernes y sábados, pues eran un jueves, un miércoles, que sí. entiendo que eran más baratas o eran los días en que se alquilaba. ¿Esa también fue una fórmula de ingresos de ustedes? Fue una gran cosa pero esto nació a raíz de que las señoras de Urdesa que pasaban por Infinity todos los días a misa, pasaban caminando por ahí, veían la discoteca, iban a la iglesia y pues, ya. Me comenzaron a pedir la discoteca para eventos, para recaudar fondos, para alguna cosa, ¿ya? Entonces yo les prestaba la discoteca, no les cobraba nada. Entonces esto se hizo ya una costumbre. Casi todos los martes y miércoles estaba la discoteca alquilada para una cuestión de beneficio. Entonces yo pienso que ese beneficio, eso que hicimos, que fue una buena obra, le dio una buena imagen, una buena espalda a la discoteca. Y ahí la comenzaron a alquilar otras organizaciones. Y la gente comenzó a ver que no era un antro de perdición. Como claro, no, de ahí comenzaron empresas privadas, facultades claro. Universitarias, etc. Sí, sí. Andrés, usted tenía Infinity, tenía recuerdos que trabajaban con disc jockeys, obviamente, pero también presentaba shows artísticos ahí, especialmente en recuerdos, creo. Sí, así es. ¿Qué artistas importantes vinieron en su época? Bueno, traídos por usted. Sí, comenzamos con Gloria Gaynor. Claro, yo me acuerdo que Gloria Gaynor vino en el año 1980, si no me equivoco, 80, 81. 70 o 79. 79, por ahí. Por ahí, sí. Me acuerdo, se presentó en el Coliseo Cubierto, y ahí mismo en ese viaje hizo Infinity o vino solo Infinity. No, hicimos primero Infinity. Ya. Infinity la inauguramos, creo que fue en julio. Ya. Y Gloria Gaynor vino unos meses después. Ya, y de ahí se presentó en el Coliseo. De ahí en el Coliseo, y le llevamos a Quito. O sea, usted era el empresario, el manager de Gloria Gaynor. La presentamos. Tremenda cantante. Tuvimos 10 presentaciones con ella. La llevamos a Quito. 10 presentaciones en Ecuador. En Ecuador. ¿Ya sí. qué otros artistas vinieron con usted? José. ¿Lo trajo al Príncipe? Sí. ¿Cuántas veces lo trajo al Príncipe? José lo tuvimos como una semana. Todos los días cantando en recuerdo. En recuerdo, y lo vamos a Manaví también. Qué fácil que era la vida antes en ese sentido. Sí. Estamos hablando que José era un cantante de élite y venían y una semana se parqueaban en Infinity. Sí. Increíble. ¿Qué otros cantantes? Camilo Sesto. Camilo Sesto también lo trajo. Sí. Con él no fue mal porque lo presentamos también en Cuenca. Usted sí sabe que yo también lo traje a Camilo Sesto con Esteban Mateus el año 2008. Yo lo apoyé a Esteban Mateus ahí se salvaron los muebles, como se dice. Pero bueno, Camilo Sesto, ¿qué otro artista? Acá también salvamos los muebles porque llevamos a Camilo Sesto la presentación también en Cuenca, por la fiesta de Cuenca. Pero resulta que a Camilo Sesto le habían metido el cuento de que ir a Cuenca en avión era peligrosísimo. ¿Es que se habían caído los aviones? Sí, pues el viaje de la muerte. Entonces Camilo Sesto no quiso ir en avión. Entonces yo compré un auto para llevarlo a Camilo Sesto. Sesto. ¿Ya qué otro? ¿El Puma vino alguna vez? El Puma no. ¿Qué otros artistas? ¿Lupita Alessio? ¿Algún artista? No, tampoco. Camilo, Gloria Gaynor, José Manzanero. Lo trajo Armando Manzanero. ¿A todos los presentaba usted en Infinity Recuerdos o algunos ya hacía empresa por otro lado? Solamente en Recuerdos y algunos también en Infinity. Los iracundos. A ver. Los iracundos originales. Usted es un hombre de clásicos. En el automovilismo el clásico era Andrés Chiriboga versus Fernando Madera. En el mundo de las discotecas y artistas el clásico era Andrés Chiriboga versus William San Andrés. Porque William también traía su salón Williams, que quedaba ahí en la calle Los Ríos entre 9 de octubre y Luque, el Williams. Sí. Traía también artistas y básicamente los mismos que usted está mencionando. Que competían ahí. No mucho, porque como que nos poníamos de acuerdo. No ocurría, pero como que si él traía uno, yo no traía otro para no dañar el show, y viceversa.
Se respetaban, O sea, a distancia no se nos respetaban. cruzábamos. Así es. Esos son básicamente los artistas que usted trajo. Sí, no, muchos más. No me Pero de acuerdo. alguna artista mujer, por ejemplo, Leonardo Fabio. ya, pero alguna mujer, no sé, en esa época eran famosas las Rocío de España, Jurado y Rocío Dúrcal, era famosa Lupita D'Alessio, Yuri, ninguna de ellas trajo usted. Me parece que a Yuri sí. A Yuri la trajo. Ya, muy bien. Ok, entonces tenemos Infinity, tenemos Recuerdos, los artistas que venían para allá. Luego Andrés Chiriboga tiene la iniciativa, etcétera. Se cierra Infinity y Recuerdos, se queda con etcétera. De repente se construye la Kennedy Norte, porque la ciudad de la Kennedy acababa donde hoy es el San Marino, ahí acababa la ciudad de la Kennedy. El resto todo eran matorrales que había para allá en esa época. Ya creo que León Febres Cordero, en su primera administración de alcalde, comienza a impulsar la urbanización en esos sectores, se construye la avenida Francisco Orellana y aparece Amén y Amencito. Cuénteme un poquito de Amén y Amencito. Bueno, yo siempre quise hacer una discoteca que sea para lucir todas las luces y el buen sonido que no tenían Infinity tampoco, porque era una casa Claro. con tumbados relativamente bajos. Entonces decidí construir la discoteca. Entonces construimos Amén, pues se llamaba Amén, de la última. ¿Pero por qué amén? O sea, una palabra más bien religiosa, amén. ¿Por qué? ¿Gracias a quién? Amén, ahí dice acabó. O sea, se le ocurrió poner amén. Sí, así es. No es que por algo en especial, porque Infinity fue por el parlante. Sí. Amén, ¿por qué? Tal vez ese fue el pecado, tal vez. Bueno, pero amén fue ya algo grande. Usted la construyó, Sí. en la edificación. Ya la hizo tipo discoteca. Así es. Fue construida para discoteca. Ya. ¿Y cómo le fue? Y ya en cambio la gente de etcétera se iba amén. ¿Y cerró usted etcétera o no? Sí, ¿O los hizo convivir paralelamente? No tuvo el gran éxito que tuvo Infinity jamás, ni la trascendencia. Era linda, bonita, pero no. Ya, pero etcétera seguía abierta mientras estaba amén o ya había cerrado No, etcétera. etcétera era un local alquilado. Entregó el local. Entonces lo devolví el local. Y ahí se fue con todo amén. Sí. Ya, y esto de amencito. Amencito lo hicimos porque no sabíamos qué nombre ponerle. Entonces, O sea, el mismo, pero era ahí mismo, en el mismo lugar. ahí mismo, sí, pero es que no sabíamos cómo hacer el mismo concepto de Infinity y de Recuerdos. Entonces hicimos esta chiquita ahí al lado y le pusimos Amencito. ¿Y tuvo el mismo éxito de Infinity y Recuerdos? Recuerdos tuvo mucho éxito, perdón. Amencito. Amencito tuvo mucho éxito. Más que amén. Más que Amén. Proporcionalmente sí. Pero ninguno de los dos llegó a los niveles de Infinity. No creo, no. Y ese fue ya el final empresarial de Andrés Chiriboga en el mundo en el mundo nocturno. Ya comenzó a cambiar la sociedad en general. Comenzó a aparecer San Borondón. No, y había gente peligrosa en la noche. No tanto como ahora, pero había. Nada que ver como ahora. Es más, a mí cuando decidí ya no ir más, fue porque me asaltaron yéndome de la discoteca a mi casa. A 3 de la mañana, buen y sano. Y ahí decidió cerrar amén. ¿O qué? ¿La alquiló, la vendió? No, decidí ya no estar más en el negocio de la noche. ¿Pero y qué hizo con esa discoteca? ¿Era propiedad suya el edificio? La tierra. Yo le he alquilado el terreno a la Fuerza Aérea. Sí, claro, porque allá al lado estaba Juan Salvador Gaviota. Exacto. Que era de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. A mí me indujo a eso de el Juan José Vivas. Claro, que era el dueño, el gordo Vivas, que en paz descanse. Y usted cierra amén y amencito y deja el edificio ahí, ya háganse cargo. O no alquiló el local. No, ahí lo dejé. Y nunca intentó, cuando usted todavía estaba en esto, ya existía San Borondón, nunca emprendió ningún negocio en San Borondón. Sí, había San Borondón y habían propuesto hacer algo en San Borondón. Pero no me entusiasmó mucho poner discotecas o lugares en San Borondón. Aparte, yo me di cuenta ya que había alguna gente joven, mucho más que yo, que estaba en el negocio. Ya entonces, entraba Antonio Hanna, entraba una serie de gente mucho Antonio más Hanna joven. ya estaba ahí con una que tenía por el hotel Hilton Colón. Claro. Entonces ya yo me di cuenta que el negocio de juventud tiene que estar manejado por un joven. Así es. Ahora, ¿cuándo usted ya se retira de la actividad nocturna de estos negocios A nocturnos? raíz de que tengo este incidente. ¿Qué año más o menos fue? Esto ha sido que ya ni me acuerdo los años. Que será 20 años atrás o menos. Yo creo que por ahí. Ya. Andrés, ya yendo a la parte final del programa, como yo le decía a usted, usted me conoce a mí desde que yo era niño, porque yo era muy amigo de Andrés Francisco, su hijo mayor, su hijo Andrés Marcelo, heredaron también
este tema en la sangre, se llevan las cosas, ¿no? Este tema del negocio nocturno, y ellos son quienes dirigen un lindo local, pequeño pero lindo en Miami, al pie del Dolphin, que se llama Santé. Cuando voy a Miami, pues los visito con frecuencia, porque me gusta y además son mis amigos. Ambos emprendieron algo inicialmente aquí en Ecuador, o directamente con eso en la sangre en Miami fue que estrenaron este negocio. Yo creo que se iniciaron en este negocio en Miami por iniciativa propia de ellos. Pero acá en Ecuador ellos no despuntaban por esa línea. Andrés Francisco trabajó conmigo en la discoteca, pero trabajaba en la parte de abastecimientos. Ya. Él manejaba lo que era la bodega, el reparto en los bares, de lo que sea. Y Andrés Marcel estaba más en la parte técnica, pero no en la discoteca. Él se vino a vivir a Estados Unidos muy joven. Ya, pero ellos de alguna manera aprendieron temas de discoteca con usted en Infinity. Sí, así, Ya, más que nada la música, de grabaciones. Ya, y nunca pusieron ningún local propio de ellos acá, manejados por ellos individualmente o en conjunto, nunca pusieron nada. O sea, fue cuando decidieron irse a vivir a Estados Unidos que allá se acordaron de que eran hijos de un gran promotor de la vida nocturna y pusieron su negocio. Lo pusieron eso como negocio adicional, porque los dos tenían su trabajo. Ya. Entonces, esto fue como un adicional. Y les va muy bien, porque realmente, especialmente los fines de semana, Santé siempre está a reventar y se pasa muy bien, muy agradablemente. Así que la gente que nos ve por redes sociales en Miami ya conocen, pero nunca está de más hacer una propaganda, un buen local de grandes amigos como es Santé de los Chiriboga Barreiro. Yo espero ir a conocerlo pronto. No me diga que no conoce Santé. No conozco. ¿Nunca ha ido a Santé? No Usted sí ha ido a Estados Unidos. A Miami debe haber ido en los últimos Sí, años. algunas veces sí. Pero nunca lo han llevado a Santé. No, ¿Por qué? no he tenido oportunidad. Casa de herrero, cuchillo de palo. Más o Usted es el menos. dueño de las discotecas, sus hijos tienen una discoteca, un nightclub maravilloso en Miami y usted no lo A lo conoce. mejor me ponen a trabajar ahí. ¿Qué cosa? No, yo estaba convencido que usted hasta los había ayudado a montar el negocio. O sea, les di ideas y eso, pues nada más. Nunca lo ha conocido. Está al pie del Dolphin Mall, de una de las entradas del Dolphin Mall. Ahí está un Hilton también, un lindo hotel, prácticamente al pie de Santé. Don Andrés, ha sido un gusto conversar con usted, verlo a los años, recordar su vida exitosa en el mundo automovilístico, deportivo, en el mundo empresarial, de la vida nocturna. Restaurantes nunca tuvo, ¿no? No soy de buen comer. Soy de mal comer. De mal comer. Sí. Nunca tuvo negocios gastronómicos. Ni buena sazón, nada de eso. Bueno, un placer. Espero que le haya gustado el programa. El gusto es mío y un honor que me hayan invitado. O sea, No, don Andrés Chiriboga Martínez, nieto de un presidente de la República, campeón de automovilismo, campeón de las pistas de asfalto, campeón de las pistas de baile. Un placer haber estado con él. El próximo domingo estaremos con una nueva leyenda del Ecuador. Muchas gracias, Pocho. Un abrazo a todos ustedes. Centro Digital presentó Leyendas. Espérenos el próximo domingo en Centro Digital.